y amén. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios, hermanos? Libro de Josué, vamos a leer capítulo número 1, un pasaje muy conocido. Libro de Josué, capítulo número 1, versículo número 1. Cuando lo tenga, dice un fuerte amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Josué, capítulo número 1, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo el lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ayúdeme en la lectura, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Cuántos dicen amén a esa verdad? Dejamos hasta ahí la lectura. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Hermanos, he querido leer este pasaje de la Escritura porque en ellos encuentro unas verdades muy interesantes a la hora de conquistar, a la hora de tener victorias en nuestra vida. ¿Qué hace que una persona esté todo el tiempo gozosa dentro del pueblo de Dios? ¿Y qué hace que otras personas a simple vista, no se les note precisamente que son conquistadores? Dios ha dicho en su palabra que cada uno de los hijos de Dios somos conquistadores. ¿Lo creen o no? Cada uno de nosotros estamos desafiados que si hemos conocido de la gracia infinita de Dios, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y como Pablo lo dice, todo lo podemos en Cristo cuando Él viene y nos fortalece. Teniendo en cuenta ese detalle, lo que tenemos acá para ubicarlos en el contexto es precisamente la transición de un liderazgo que en este momento el pueblo de Israel está viviendo. Por mucho tiempo el liderazgo de Moisés fue tanta la influencia y el respaldo que Dios mismo le dio, que cada una de las personas veían no solamente un patriarca más dentro de la región de Israel o dentro de la estructura de Israel, sino que veían en él precisamente un hombre que caminaba bajo la voluntad de Dios. Como si eso fuera poco, fue el líder que Dios usó, estableció para que entregara la ley de parte de Dios. Eso se torna bastante interesante por dos razones. Primero, porque ¿qué hace que Dios deseche a una persona y qué hace que Dios utilice a otra persona? Para explicarlo a manera de introducción, porque esa es la parte del contexto, específicamente la transición de ese liderazgo de Moisés a Josué, podemos decir dos cosas. La primera de ellas es preguntarnos: ¿qué hace que Dios saque de escena a una persona
y tenga toda la capacidad para que la obra de Dios, o el liderazgo, voy a decirlo, de parte de Dios, continúe avanzando. Usted conoce la historia, no me voy a tomar mucho tiempo para esto, solo decirle lo siguiente. Había llegado el momento que el pueblo de Israel estaba a pasos ahora, si usted quiere, de entrar a la tierra prometida. Por 40 años ellos habían naufragado en el desierto. Era momento de conquista, momento de victoria, habían sentimientos encontrados, porque recuerde que a estas alturas Moisés ya estaba en la presencia de Dios, ya no estaba su líder, su caudillo, aquel que los había llevado bajo un respaldo divino, ya no estaba. Entonces es Josué que va a asumir el mando. Pero denme un tiempo para preguntarnos a cada uno de nosotros, ¿qué es lo que hace que Dios saque de escena a una persona, pero que su obra continúe? Se lo voy a decir más claramente porque todavía veo que no me están entendiendo. ¿Qué es lo que hace que siempre el propósito de Dios se cumpla, aunque Él tenga que sacar de escena a una persona? Le voy a dar ejemplos, permítame dárselos. Cuando Juan el Bautista venía a anunciar, precisamente él traía un objetivo: preparar el camino del Mesías. ¿Estamos de acuerdo con eso? Él traía un objetivo muy claro, muy definido. Yo solamente soy una voz que clama en el desierto para preparar el camino del Mesías, de Jesús. Pero ¿qué pasa? Lo hacía muy bien, lo hizo muy bien. Su objetivo era preparar el camino. Jesús, resulta que estaban llegando muchos seguidores ya para el ministerio de Jesús. Los mismos discípulos de Juan el Bautista le dicen al Señor, a Juan el Bautista: ¿por qué nosotros ya no tenemos tantas personas, sino que Jesús está teniendo más seguidores? Y la famosa frase: es necesario que Él crezca y yo mengüe. Muy conocida la porción. Pero ¿cómo lo saca de escena Juan el Bautista habiendo cumplido él su propósito? ¿Cómo lo sacó de escena? Si cumplió su propósito, ¿cómo lo saca de escena? Le cortaron la cabeza. Y Dios lo pone a un lado y sigue su plan. ¿Qué es lo que hace? Vuelvo a la pregunta. ¿Qué es lo que hace que Dios tenga planes para esta humanidad, pero a pesar de que una persona, ¿qué hace que Dios lo quite de escena y meta a otro? ¿En qué parte de nuestra vida, o voy a decirlo más claro, en qué parte del propósito nos encontramos nosotros de parte de Dios? ¿Estaremos en el momento en el cual Dios nos ha de elegir? Deme otro ejemplo, dirá alguien. Saúl. ¿Qué es lo que hace que el rey tuviera que hacer sacrificio cuando no lo tenía que hacer? Y desobedeció, guardó lo mejor de Amalek. Entonces Dios dijo: hasta aquí, me he buscado uno conforme a mi corazón. ¿Qué es lo que hace entonces que lo saque de escena a Saúl y meta a otro? Quiero decirle algo, y es lo siguiente. Lo primero es que nosotros debemos de tener en cuenta que todos los personajes de la Escritura eran hombres mortales, semejantes a nosotros, y que tenían sus debilidades. Pero no obstante, nosotros los seres humanos podemos fallar, pero el de allá arriba, ese nunca va a fallar. Y el plan de Dios se va a cumplir, le guste o no le guste a las personas. ¿Qué pasaba aquí? Permítame, es la transición. Dios le había dicho a Moisés: Moisés, despídete del pueblo porque no vas a entrar a la tierra prometida. Y no entró. ¿Entró o no entró? No entró. Y en ese momento Dios sabía que tenía que poner a alguien al frente de su pueblo. Y usted conoce la historia, era Josué. Pero oiga, antes de encontrar en estos pasajes, en estos 9 versículos que acabamos de leer, los principios para ser conquistadores, todavía voy más. ¿Qué hace que cuando uno le pregunte a la persona y lo saluda: hermano, ¿y qué tal? ¿Cómo está? En victoria, hermano. ¿Pero realmente estará en victoria? O porque es una costumbre decir: no, yo estoy bien, hermano, estoy en victoria. O porque a usted se le nota realmente que está en victoria, disfrutando de las bendiciones de Dios. ¿O será que estamos en la etapa
que Dios nos ha desechado y ha elegido a otro? Digo una pregunta nada más, no estoy asegurando eso. Pero Dios tiene algo preparado definitivamente para cada una de nuestras vidas. Entonces lo importante es preguntarnos en qué etapa estamos. ¿Hemos funcionado a cabalidad lo establecido por Dios? ¿O Dios tiene que escoger a otros para seguir con su plan? Porque ya le digo, el plan de Dios nunca, hermano, nunca va a acabar. El plan de Dios va a continuar. Y oiga, que hay una simbología y es la siguiente. Me atrevería a decir que nosotros estamos en la generación de Josué, porque ellos estaban a punto, hermano, a horas de entrar a la tierra prometida y hacer las estrategias militares para conquistar Jericó y otras ciudades. Igual nosotros, hermano, yo le aseguro que estamos a pocos días, a pocas horas, solo Dios lo sabe, de entrar a la nueva Jerusalén, a la patria celestial. No se alegra, no está preparado. Sí, porque ellos en este momento están llorando por su líder Moisés, pero sabían que al morir Moisés, él tenía un hombre preparado para llegar a la tierra prometida. Era una de las señales, si usted me permite, que Dios había establecido, porque él había dicho que Moisés no iba a lograr entrar a la tierra prometida. Pero encontremos los principios. Versículo 1, abra su Biblia, no la cierre. Aconteció que dice: después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de ¿quién dice? Gracias. Servidor de Moisés. Primer principio: cada uno de nosotros, si queremos ver conquista, victorias, y por qué no decirlo, si queremos ser conquistadores, número uno, que no se nos olvide el ser siervos. Vea cómo dice el título y cómo se introduce el libro de Josué. Dice Moisés, siervo de ¿quién? De Jehová. Y de Josué, ¿qué dice? Dice siervo de Moisés. Por supuesto, el versículo no está diciendo que Josué no era siervo de Jehová. Inmediatamente al acreditar siervo de Moisés es porque está diciendo que servía a Dios también. Pero el principio ahí a destacar es que decía que él era siervo de Moisés. Muchos quieren lograr éxito, muchos quieren lograr grandeza, pero no están dispuestos a pagar el precio. El ser servidor es algo así como el Señor lo dijo más adelante en los evangelios. El que quiera ser mayor entre ustedes, que sea el servidor. ¿Se da cuenta que es un poquito distorsionado las conquistas o las victorias que nosotros tenemos como por concepto? Ellos van a conquistar la Canaán prometida, pero Dios ha ido preparando a un hombre llamado Josué desde mucho antes. ¿Y cómo lo ha ido preparando? No, él no recibió las tablas, lo recibió Moisés, pero atrás de Moisés él se quedaba haciendo algo. Es lo que está atrás de escena. Es decir, no son los aplausos. Es lo que está atrás de escena que las personas no pueden ver. Ser el servidor. Pensemos, hagamos una alusión. ¿Qué hacía Josué cuando Moisés todavía estaba vivo? Ahí lo dice. Todo ese tiempo servía a Moisés. ¿Y usted quién sirve? Aleluya, dice. No, ¿a quién sirve? ¿A quién le servimos nosotros? Comentarios bastan como para que nosotros pensemos: no, yo no le sirvo al hombre, le sirvo a Dios. ¿Se le nota entonces? ¿Se le nota que usted sirve a Dios? Ahí no está diciendo que solamente era servidor de Dios, está diciendo que era servidor de Moisés. Todos tenemos un líder. Estamos acá, ¿verdad? ¿Qué tanto nosotros estamos viviendo este primer principio como para llegar a la victoria? No, ya le digo, la gente quiere popularidad, quiere grandeza, quiere aplausos. Pero resulta que el primer principio es servir a otro. ¿Qué hacía Eliseo antes que Elías arrojara el manto y recibiera el llamado? ¿Qué estaba haciendo? Le servía agua a Elías. Ese era el privilegio de él.
¿Servía agua? Sí. Pero por esa fidelidad de servicio, él va a hacer el doble de los milagros que Elías hizo, Eliseo. Entonces, hermanos, no es grandeza, no es cuán bonito nosotros ahora hablemos dentro del evangelio. Se trata que sirvamos a los pequeñitos del Señor. Con un vaso, dijo Jesús, que le den a uno de mis pequeñitos, no perderán. Están acá, ¿verdad? Su recompensa. El transitar de la vida cristiana será imposible conquistar si no tenemos un corazón de siervo. A Josué le decía a Moisés, Moisés le decía a Josué, Josué, vete a espiar la tierra. Fue parte de los espías, ¿recuerdan eso, verdad? Y solo él y Caleb traían un informe positivo. Vamos, nosotros podemos más. Sí, son gigantes, pero con nosotros está el poderoso de Israel, subamos. No, decían todos, no, a pedradas los agarraron. Ahí lo dice el libro de Números. Pero no solamente podemos mencionar ese ejemplo de servicio. En otra etapa del liderazgo de Moisés, Dios le dice a Josué, Josué, vamos a ir a pelear. Vamos a ir a pelear y tú vas a dirigir el comando del ejército. Y recuerde, Moisés se quedó. Y resulta que cuando Moisés levantaba las manos al cielo, Israel vencía. Pero cuando Moisés se cansaba y bajaba las manos, el otro pueblo prevalecía ante las batallas. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué estoy tratando de decir? Que todos, hermanos, nos complementamos. Tanto vale la persona, voy a decirlo de esta manera, que hace una función más destacada, más vista dentro de la obra, como aquellos que no se les ve lo que hacen dentro de su privilegio. Yo no sé si usted sabe, pero en este momento que uno está predicando, hay hermanos de rodillas orando para que Dios respalde su palabra. Pero a ellos no se les aplaude, a ellos no se les ve, pero están sirviendo a Dios. Ese servicio, hermano, nos va a llevar a desarrollar una conquista. La vida de Josué estuvo caracterizada por el servicio. El tiempo no me da más para ponerle más ejemplos, así que pasamos al versículo 2. Vea lo que dice. Mi siervo, no está leyendo, ayúdeme. Mi siervo Moisés, ¿qué dice? Ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Segundo principio para la conquista: accionar. Dios le dice a Josué, Josué, Moisés ha muerto. Ellos han tenido 30 días de luto, pero le dice Josué, ahora llegó el momento. Levántate Josué, que tú y todo este pueblo van a entrar a la tierra prometida. ¿Qué es eso? Para que conquistemos, para que lleguemos a la victoria, hermanos, necesitamos acción. Hay gente que toda la vida se la pasa soñando, mire, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, yo voy a hacer lo aquello, y solo se quedan en sueños y no accionan. ¿Qué pasaba aquí? ¿Cuál es el principio? Que Dios le dice a Josué, Josué, levántate, llegó la hora. Pregunto, ¿Josué sabía que él iba a ser el seguidor de Moisés, sí o no? Claro, Dios ya lo había preparado. Si es que Dios no tiene un hombre que aquí este falló, entonces voy a poner a este. Dios ha ido preparando siempre a sus siervos. Lo voy a decir un poco vulgarmente. Dios siempre tiene una carta preparada, pero su obra siempre va a continuar. El que hace que unos se les note más la victoria, la conquista que a otros, que unos accionan y otros simplemente se quedan diciendo, ¿será la voluntad de Dios? ¿Será que realmente Dios quiere que agarre una célula? ¿Será que Dios que en verdad que quiere que dé mi casa para un hogar? No, otros accionan. Otros dan, se entregan completamente. ¿Qué hace Josué? Dios le dice, levántate. Se levanta. Llegó la hora, Dios, sí, llegó la hora, vamos. Accionó. No vamos a llegar a la conquista si no accionamos. Ese es el principio acá.
El reto de Dios para Josué era levantarse, era accionar. Esto implicaba superar la experiencia negativa. Recuerde que él había agarrado un pueblo muy, voy a decirlo, nostálgicamente estaba acabado. Su mejor líder había fallecido. Eso no era fácil. Pero como si eso fuera poco, hay otro detalle. Por 40 años, cada año Dios le prometía: sí, ya va a ser la hora, ya va a ser la hora, ya va a ser la hora, ya vamos a entrar a la tierra prometida. Habían pasado 40 años. ¿Se da cuenta que los padres de esa generación ya no estaban? ¿Se da cuenta que muchos de ellos decían: no, si esa es una promesa que ya de años viene? Ah, no nos mientas, Josué, otra vez que ya vamos a entrar, ya vamos a entrar. Ese pueblo es el que ahora Josué va a agarrar. Él tiene que darle seguimiento al proceso de Dios. El pueblo ya está aburrido, ya está cansado de escuchar en palabras de Moisés: sí, ya vamos a entrar, tranquilos, ya vamos a entrar, ya va a dar la orden Dios. Pero miren, todavía está la columna de fuego, pero miren, todavía está esto, todavía hay maná. Ese es el pueblo que va a enfrentar Josué, que va a dirigir. Pero él no le empieza a decirle a Dios: Señor, mira, y de verdad, aquí en confianza, hombre, ¿cuándo nos vas a meter? No, si la orden ya era: levántate, Josué. Era tiempo de accionar, era tiempo de levantarse. Muchos desean lograr algo en la vida, pero se quedan sentados. Sentados nunca le va a llegar el trabajo. En la hamaca menos le va a llegar el trabajo. Usted tiene que accionar, buscar. La Biblia dice: porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama a la puerta, ¿verdad que bien lo sabe? Entonces accionemos, hermanos. Accionemos, es el segundo principio. Hay otro detalle dentro de este accionar. Esto implicaba superar el comentario que la mayoría de ellos hacía. No sé, eso es. Ya rato vienen diciendo que Dios nos va a entrar a la tierra prometida, que del río este al río Éufrates, que hasta la puesta del sol, hasta ahí será la tierra. Todo eso ya lo había dicho Dios, pero la promesa nunca llegaba. Tomemos en cuenta que la base de este accionar, oiga esto, es oír la voz de Dios. Sigamos teniendo otra alusión. ¿Qué pasaría si Josué no escuchara la voz de Dios? Ese es el tercer principio, si usted quiere. ¿Por qué Dios le está hablando a Josué: levántate? No solamente porque era el líder que él iba a usar. Le está hablando porque entre él y Dios hay comunión, hay comunicación. Jamás vamos a llegar a la conquista si hacemos las cosas a nuestro antojo, si no le consultamos a Dios. Por eso es que hay tanto fracaso, no solamente en la vida espiritual, sino que en la vida material. Nos metemos a un proyecto, encontramos, ¿qué le digo? Nos metemos a una deuda para poner nuestro negocio, pero como no le pedimos la guianza a Dios, fracasó. ¿Se da cuenta cómo acá Josué nos enseña que para llegar a la conquista es necesario caminar bajo la voluntad de Dios? Vaya, por si no me entendió, se lo voy a decir más claro. No podemos manipular el tiempo de Dios. Dios tenía un tiempo específico para que Israel y toda esa generación incrédula y perversa, y si usted quiere incluyendo a Moisés, no entraran a la tierra prometida. Dios tenía un tiempo. ¿Cómo podemos saber entonces, o cómo podemos ser personas de victoria, personas de conquista? Camine con Dios. Camine con Dios. Están acá, ¿verdad, hermano? Versículo, ¿por cuál voy? 3. Yo os he entregado, como lo había dicho, ¿a quién dice? A Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. ¿Qué le está diciendo ahí? Yo le he prometido, desde tiempo de Moisés, he prometido esta tierra. Pero eso sí, Josué, así como estuve con Moisés, estaré contigo. O sea que la promesa de Dios estaba activa. O sea que quienes habían sido infieles era el pueblo de Dios, era el pueblo de Israel. O sea que quien permanece fiel es Dios.
Entonces el siguiente principio para la victoria, para la conquista, es dejar que la fidelidad de Dios nos envuelva. Ahí está la clave, hermano. Josué podía adelantarse. Y usted lo va a notar en su liderazgo. Muchas veces él quería correr, cuando Dios decía: no, tranquilo, Josué, hay que caminar. No, Josué, Josué, no es una vuelta, son 7 vueltas para derrotar a Jericó. Él quería, que le digo, accionar ya. Pero no, tranquilo, en ese momento, cuando nosotros sentimos que la respuesta no llegue, es precisamente que Dios lo que necesita, o lo que quiere, más bien lo que nosotros necesitamos, es correr a los brazos amorosos de Dios y creer que Él nos está abrazando y creer que su fidelidad es para siempre. Eso era fidelidad. Dios había sido fiel. Él había dado su promesa. Él había dado su promesa, tanto promesas positivas como negativas. Negativas, si usted quiere, es que no van a entrar después de 40 años. Pero la promesa, al fin y al cabo. 4. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni qué dice, ni te desampararé. Nadie te podrá hacer frente. Como diciéndole: hermano, yo, Josué, voy a estar contigo y te voy a respaldar. Si yo respaldé a Moisés, que fue mi escogido, mi siervo, que eso es lo que ha dicho en el versículo número 1, así también, como lo escogí a él, te escogí a ti. Lo mismo, hermano. El Dios que escogió a Moisés y a Josué, lo escogió a usted, a usted, a usted, a usted, a usted y a mí. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Estamos en victoria? Ay, no, así cualquiera no está en victoria. ¿Estamos en victoria? Aunque sea por la fe, dígame, hermano. Pero yo sé que están asimilando lo que yo estoy mencionando, que la fidelidad de Dios, hermanos, es para siempre. Que nosotros nos comportamos infielmente para con Dios, pero Dios no nos paga según nuestras obras. Que uno de repente hay veces comete unas faltas, faltas burradas si usted quiere, pero fiel es Dios para vendar, curar nuestras heridas. Eso es lo que le está diciendo: yo voy a estar contigo. Oiga, pregunto, solo por curiosidad, ya sé la respuesta. ¿Josué era perfecto? No. Cometió, si yo le dijera, si leyera este libro de Josué, va a ver los errores que cometió. Pero Dios era fiel. Pero Dios permanecía fiel. Pero Dios iba a estar en el momento, en el minuto, en el segundo adecuado para darle la victoria a Josué. ¿Qué quiero decir con eso? Aún, hermano, cuando usted ha cometido, ¿qué le digo? Una falta. No le voy a llamar pecado, falta. Corra a los brazos amorosos de Cristo Jesús. Ahora, si ha cometido pecado, ¿qué espera? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, dice su palabra. Sigamos con los principios. Versículo 6 dice: esfuérzate. Hay 3 series de esfuérzate y sé valiente. Pero vamos por los principios primero. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que las daría a ellos. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y la clave, versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Déjelo hasta ahí. La condición para la conquista, el siguiente principio para llegar a la conquista y ser victoriosos: que nunca se aparte de tu boca la palabra de Dios. Eso es lo que le está diciendo. Claro, en ese momento no se le podía llamar palabra de Dios. Lo único que tenían era la ley de Moisés, la Torá o la ley mosaica, si usted quiere, es lo único. Pero la condición estaba dada: yo te voy a respaldar,
Tú has servido, me has servido a mí y has servido a mi siervo Moisés. Por lo tanto, yo te voy a respaldar, yo te voy a sacar adelante. Pero la condición estaba dada también. Nunca, Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Medita en él día y noche, porque entonces harás prosperar tu camino. Entonces, ¿qué le está diciendo? Que nunca se aparte. ¿Qué pasó ahora hace unas hora y media, si usted quiere? Vieja, ¿no me ha visto la Biblia? Sí, está debajo del sillón. Porque todo el domingo anterior, desde el domingo anterior no la tocábamos. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Qué está diciendo? No, Josué, no lo andes debajo del brazo. Medita en él día y noche. Entonces sí serás conquistador. Entonces yo te voy a respaldar. ¿Cuál es la condición que pide? Son dos, pero esta es la primera. Nunca se aparte este libro de la ley. Entonces, ¿cuál es el principio exactamente? Obediencia a su palabra. Hermano, todo en esta vida va a acabar, se lo puedo asegurar. La camisa que usted anda, poquito a poco se va a ir desgastando. La vida que nosotros tenemos se va desgastando. Todo se va gastando. Por eso Isaías decía: sécase la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra nunca se va a acabar, nunca se va a agotar. Entonces, la obediencia a la palabra nos va a dar la clave para la victoria. ¿Quieres ser conquistador? No quiere decir solamente por un común saludo: estoy bien, hermano, estamos en victoria, en conquista. Pero usted sabe que ha llorado. Usted sabe que está en derrota. Usted sabe que no está en victoria. Precisamente porque la obediencia a la palabra, usted ha ido menguándola. A Josué le dijeron: Josué, que nunca se te aparte. Si este libro no se aparta de ti y meditas en el día y noche, harás prosperar todo tu camino. Es lo que el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Pero por qué, Salmo? Porque la ley de Jehová está su delicia. Porque en la ley de Dios, en la palabra de Dios está su delicia. La clave era entonces vivir apegados a la palabra de Dios. Ahí está el manual, hermano, para conquistar. Ahí está el manual para que nosotros seamos conquistadores. Para que iniciemos, tengamos una semana de victoria. Pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted le dijo: ya lo pensé, tengo que decirlo, vieja, vení para acá? No sé cómo usted le dice a su esposa. Sentémonos, leamos un versículo como familia. Leamos, no le voy a poner el capítulo porque para uno es castigo leer un capítulo. Vieja, hijos, vengan, vamos a leer un versículo cada uno. Y meditó usted en este libro con su familia. Para conquistar, primero es necesario conquistar tu casa primero. Dios no te va a llevar a grandes niveles si ni tan siquiera eres conquistador con tu familia. Es necesario. Medita en él, dice, día y noche. Y por aquellos jovencitos que están acá, pregunta también: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Ya ve que se lo saben también. Con guardar la palabra. Entonces guarde la palabra. Ya se pusieron serios. Pero vaya, la serie de 3, esfuérzate y sé valiente, es una serie de 3, si usted ya lo notó. En 3 veces Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Las primeras 2 las ocupa para decirle que lo va a respaldar, pero que nunca se aparte ese libro de la ley. Pero ya en el versículo 9 aborda el tercer: esfuérzate y sé valiente. Dice: mira, está conmigo, ¿verdad, hermano? Mira que te mando, ¿qué dice? Que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes,
porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ahí le promete, si Josué, si tú te esfuerzas, si tú presentas valentía a la hora de ejercer liderazgo sobre este pueblo, entonces quiero decirte algo, no vas a temer ni vas a desmayar. Ahí está la clave, hermano. Ahí está la clave. ¿Por qué la gente vive tan atemorizada? Uy, hermano, si no sabemos si vamos a regresar a nuestra casa, mire cuánta maldad, cuánta indiferencia. No temas ni desmayes. No temas ni desmayes. ¿Pero por qué no va a temer y no va a desmayar? Porque la palabra de Dios dice: ángeles acampan alrededor de los que le temen y los defienden de cualquier dificultad. Quiero cerrar ya porque el tiempo apremia, pero quiero dejar el último principio. Josué capítulo 3, versículo 5. El último principio que fue la clave del éxito en el liderazgo de Josué. Josué capítulo 3, versículo 5, y lo vamos a leer todos. Óigalo, ya en el capítulo 3 están a punto de entrar a la primera ciudad y conquistar la tierra prometida. Están a punto de entrar. Versículo 5, capítulo 3, ¿lo tiene? Ayúdeme. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Cuál fue la clave de Josué entonces? Mire, antes de entrar y hacer las vueltas de Jericó y todo lo que usted quiera, pueblo, hay que santificarse. Llegué al final. Ese es mi último principio. Si usted quiere conquistar, quiero recordarle que somos santos para la gloria de Dios, pero no santos de palo, porque hoy es necesario aclarar eso. Somos santos porque hemos sido comprados a precio de sangre por la bendita misericordia de Dios. Entonces, ¿qué hace Josué? Antes de entrar y ejercer ya su liderazgo, convoca al pueblo y le dice: pueblo todos, hay que santificarse. Como diciéndole: de aquí no se van y no damos un paso a la tierra prometida si no se santifican primero. Y usted conoce la historia, vea más adelante. Cuando entraron ya en la ciudad de Jai, ya estaban conquistando varias ciudades. Cuando ya entraron a la ciudad de Jai, surgió un vivo que tenía días de no llegar a la Elín. ¿Y qué pasó con ese? Acán. Cuando estaban en la conquista, derrotando a los de la ciudad de Jai, él vio un lingote de oro, un manto babilónico, un saco pues, y dijo: no, hombre, esto es mío, dijo. Dios me está bendiciendo, aleluya, dijo. No, no era bendición de Dios. Dios había dicho: todo eso quémenlo, que no quede nada. Pero como Dios había alertado a Josué y a todo el pueblo: santifíquense, Dios no quería, hermano, errores, porque Dios es perfecto, ¿verdad, hermano? Entonces Dios sabía que su pueblo iba a cometer falta. Por eso Josué ha llevado al pueblo a un liderazgo de santificación. Entonces, cuando sucedió el primer atraco, el primer problema, ¿qué pasó? Josué estaba preparado. Los de la tribu tal, vengan. Y mire, hermano, ahí van primos, tíos, y ahí sí eran primos, tíos, abuelos, toda la familia. Y ahí estaban. Ahora, pueblo, apedréenlos. ¿Y qué pasó? Mire, hoy en día, saber cuántos apedreados estaríamos hoy en día, hermano. Y pobres hermanos de la Elín, digo de Israel, lo apedrearon, y a toda su familia. Entonces, ¿qué quiere Dios? Para que nosotros seamos conquistadores, viva tomado de la mano de Dios. Miren, hermano, miren, sin Dios nosotros no podemos hacer nada. Podemos ser personas más. Y aún personas que no tienen el temor de Dios tienen oficios, tienen profesiones, tienen títulos graduados, pero no son felices. ¿Qué es lo que hace entonces vivir en victoria? Tener la mano de Dios a favor mío. Caminar bajo la voluntad de Dios. Termino con dos cosas. Primero,
El libro de Proverbios dice: ve a la hormiga, también se lo saben, ¿verdad? Oh perezoso, mira cómo trabaja. Mira, un día, ya hace años, me di a la tarea de seguir a una hormiga. ¿Usted se ha fijado cómo trabajan en equipo? Mire, cuando van a prepararse para esta época del invierno, todo lo que ven lo van recolectando. Y me llamó la atención que una hormiguita llevaba una pluma en cierta oportunidad, y cuando llegó habían unos milímetros donde ella, si daba el siguiente paso, se caía. Yo seguí esa hormiguita. ¿Y sabe qué hizo la hormiga? Puso la pluma que ella misma iba cargando para pasar, y al otro lado la volvió a agarrar. Un animal tan pequeñito sabía la solución a su problema. Usted y yo, que tenemos el Espíritu Santo, ¿cómo no vamos a ser conquistadores? ¿Cómo no vamos a vivir en victoria? ¿Cómo Dios no nos va a respaldar, hermano? Y aunque no digan amén, aguánteme, porque es la verdad. Segundo, el Everest. Había un alpinista. Usted sabe que el Everest es la montaña más alta en el mundo entero, que quería escalar, pero él dijo: no, yo lo voy a escalar solo, no quiero títulos personales para otras personas, solo yo lo voy a hacer. Y resulta interesante que, como todo alpinista, peor que andaba solo, se amarró bien, con tal de que si sufría, ¿qué le digo?, alguna caída, lógicamente una cuerda lo tensaría. Pues él se aseguró con 2 cuerdas, no solo con una. Entonces resulta que, llegando ya muy cerca, voy a decirlo, de escalar, él se cayó. Y fue tanto el impacto, porque de una alto de la colina, cuando él se cayó, el lazo como que lo compresionó, lo jaló. Y el problema es que en esas colinas, como son muy elevadas, y específicamente donde queda el Everest, hay mucha neblina. Resulta que él quedó de cabeza y empezó, no recuerdo el nombre de ese personaje, pero él empezó a gritar: auxilio, ayuda. Pero él solo iba por querérsela llevar de vivo. Otro de la Elín, pero de la tarde, empezó a decir: auxilio, ayúdenme. Pero no había nadie, no había ayuda. Había llegado a una zona donde no muchos alpinistas llegan. El problema era que el frío empezó a calar en los huesos. Pasaron las horas y al siguiente día, unos rescatistas ya por la mañana lo encontraron muerto. Pero hay algo interesante en esa historia, que resulta que él, de esa caída que tuvo, solo estaba a 2 metros a tocar suelo. Solo estuvo a 2 metros de tocar el suelo y estar a salvo. Pero él pensó que había todavía un abismo más, y por eso él no buscó desamarrar las cuerdas. ¿Y qué le digo? Saltar de esos 2 metros. Nadie muere por saltar de 2 metros. Por el miedo y las pocas fuerzas, ya no se desamarró. Y a 2 metros estuvo de salir victorioso, a medias voy a decirlo, pero salir con vida, al fin y al cabo. ¿Cuántos de nosotros, esta es la aplicación, cuántos de nosotros no hemos estado a 1 o 2 pasos de la conquista, de la victoria que Dios quiere para nuestra vida, pero no quisiste esforzarte? Pero dejaste que sentimientos negativos invadieran en tu corazón, pero dejaste que otra persona minara tu mente, y por eso no eres un conquistador, y por eso no te conviertes en un vencedor, porque simplemente dejaste que otros elementos detractores de la vida te desilusionaran en el camino de la fe. Cuidado. Yo le digo, para esto apareció el Hijo de Dios, para darnos la victoria a cada uno de nosotros. Denle un fuerte aplauso a Jesús y cierre sus ojos. Cierre sus ojos y póngase de pie, por favor. Póngase de pie, cierre sus ojitos, levante sus manos al cielo.